Hermanos, buenos días, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Bienvenido este día, hermanos, que es día proclamado a nivel mundial como el Día del Señor, donde toda la iglesia espiritual nos reunimos, hermanos, para adorar, exaltar, magnificar el nombre del Señor. Así que estamos unidos a todos los creyentes alrededor del mundo para levantar nuestra voz y adorar a ese Dios que es trino, hermanos. A Él sea siempre la gloria, la alabanza y la adoración. Le invito para que usted abra la Biblia o miremos, hermanos, el libro de Mateo capítulo 5 y veamos el versículo 14, 15 y 16, que es la base o el texto base para este mensaje que el Señor a través de mi vida quiere que yo transmita a su corazón, a su mente, a su espíritu, hermanos. Dice Mateo, hermanos, inspirado por el Espíritu de Dios y como testigo presencial de esa palabra del Señor, dice en el versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelabro, y alumbrará a todos los que están en la casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Oremos un momentico. Señor Dios, precioso Señor, oh mi Señor Jesucristo, tú has hecho que esto fuera realidad, de que hubiera un día para reunir tu iglesia, un día para que todos los creyentes nos encontremos como hermanos, no carnales, no humanos, sino hermanos espirituales, para entrar en esta adoración y alabanza a tu nombre, porque tú has sido fiel. Tu promesa de ser el Salvador, el morir por nuestros pecados, el entregar su vida por nosotros, tú la hiciste realidad. Fue prometido a los del Antiguo Testamento, al Israel del Antiguo Testamento, pero ahora los del Nuevo Testamento, Señor, no tenemos la promesa, sino tenemos la realidad. Ahora, Señor, permita que esta palabra que tú, Señor, quieres hoy impartirnos, darnos, sea una palabra de paz, tranquilidad, de gozo, de exhortación, de ánimo a nuestras vidas enfrentadas a un mundo material, a una situación de un mover de un mundo que cada día está más perdido, que cada día está más en la oscuridad, y necesitamos, Señor, que tú nos ilumines a través de tu Espíritu y por medio de tu palabra. Te lo suplicamos y te lo pedimos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. El título de este mensaje, hermanos, es la responsabilidad de ser luz. La responsabilidad de ser luz. Cuando empecé a mirar a Mateo como una propuesta para dar este mensaje de ser luz, me acordé de una Biblia que tengo, hermanos, que fue la primera que compré en el año 1993. Tan pronto, muy poco estaba yo convertido. Entonces compré esa Biblia, una Biblia muy grande, antigua, grande, hermanos. Y empecé allí a llevarla a la iglesia.
y empecé a subrayarla, a escribirle, a hacerle muchas cosas que normalmente uno hace. Como un año después, entonces, la Iglesia Bautista de Girardot, entramos en un convenio con una entidad que se llamaba FLET, ahora se llama FLET, que es una organización que dice Facultad Teológica, ¿no es cierto?, Superior. Entonces ellos empezaron a promocionar su estudio, y el estudio que ellos ofrecían eran manuales o libros que cada estudiante recibía, y la intención era que cada semana nos reuniéramos a tratar el tema. Era parte en la cual era memorizar versículos, la parte de la tarea era llenar espacios de preguntas que traía ahí, y también de hacer grupos y preguntarnos nosotros. Uno de los temas, hermanos, que me llama la atención y por lo cual quiero mostrarles es sobre precisamente un manual que hablaba sobre el reino de los cielos. Entonces el manual trataba el reino de los cielos, y ellos empezaron su argumento en Mateo capítulo 4, versículo 17, donde dice que después de que Jesús salió o vino del desierto triunfante porque no cedió a las pretensiones de este demonio o el diablo, entonces él viene con poder y viene a comenzar su obra. Y comienza y dice el versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que ellos dicen y argumentaban que el libro de Mateo es un libro que nos muestra el reino de los cielos, ¿no es cierto? Ese reino de los cielos que Jesús ahora, con su venida, ¿no es cierto?, con su muerte, sepultura y resurrección, comenzó a reinar o comenzó a hacer o a funcionar este reino de los cielos sobre un reino natural o humano. Y por eso él comenzó a llamar a todos a que pertenecieran a ese reino. Ahora, en ese módulo es interesante y lo quería traer y que usted lo entendieran, porque en ese momento una de las tareas que debía de hacer era colocar encima de las Biblias, es en este costado o arriba, ciertos temas con lapicero. Y yo todavía lo tengo, claro, tengo la Biblia, ¿no es cierto? No la quiero perder, no la quiero botar, hermanos. Esa Biblia es como los zapatos viejos, hermano, ¿no es cierto? Que uno no los quiere botar, como que les queda tan bien, hermano, y como que se ha moldado tanto que uno no lo quiere deshacer, ¿no es cierto? No se quiere deshacer de ellos. En ese momento, la tarea decía, del capítulo 5 al 7 vamos a tratar el tema de estatutos del reino. Entonces tocaba escribir ahí estatutos del reino. En el capítulo 8 y 9 tenía que colocar evidencia del reino. El capítulo 10 y 11, enemigos del reino. Y el capítulo 13, ejemplos del reino. Entonces, cuando yo miro esto, voy allá a mirar el capítulo 5 y el versículo 14 y 16. Entonces, el tema es estatutos del reino. Recuerde que estatuto significa requisitos para ser parte de ese reino, ¿no es cierto? Requisitos que debía de cumplir. Uno de los requisitos del capítulo 5 hacia adelante hasta llegar al 14 o en el 13 era el entrar en ese gozo o felicidad del Señor. Pero cuando toma el versículo 13, 14, 15 y 16, entonces había que colocarle encima responsabilidades. O sea que cualquiera que quiera entrar al reino de Dios
tiene que cumplir este estatuto que significa responsabilidad, ¿no es cierto? Note que ahí en el texto nos habla de dos responsabilidades. Del versículo 13 al 16 habla de que el creyente que ha entrado en el reino de los cielos tiene que entonces cumplir y ser sal, ¿no es cierto? Y explica lo que es sal. Luego vemos que el segundo requisito es que tiene que alumbrar o ser una luz, ¿no es cierto? Ahora, note esto. No voy a tomarlo de sal, hermano, porque ese es otro tema. Quiero que nos concentremos, hermanos, en la responsabilidad de ser luz en medio de este mundo. O sea que lo que quiero, y por eso le coloqué la responsabilidad de ser luz. De ahí tomé el título, hermanos, de Biblia que está allí marcada, hermanos. Tomé la responsabilidad de ser luz. O sea que cualquier persona o cualquiera que hemos creído, hermanos, tenemos que llenar esa responsabilidad de ser luz, ¿no es cierto? De ser luz. Así que viene la pregunta, hermanos, es ¿cuándo o cómo hago para que yo sea una luz que brille en este mundo, hermanos? ¿Cómo el creyente, como nosotros o yo como creyente y usted como creyente, hacemos para que esa luz brille en este mundo y cumplamos esta responsabilidad y este estatuto de ser luz en medio de las tinieblas? Pues encontré, o el Señor me permitió, hermanos, con la gracia de Él, el poder encontrar tres respuestas, hermanos. Tres respuestas que voy a sacarlas del texto, que voy a sacarlas de la Biblia, para que usted se dé cuenta y pueda usted también entender, pueda usted también en algún momento, hermanos, pensar y ver que esa responsabilidad es suya y es mía y de todas las personas. Así que la primera lugar, brillaremos cuando Cristo sea nuestra luz. Brillaremos cuando Cristo sea nuestra luz, como primera parte. Si miramos el versículo 13 y el versículo 14, note que empieza, hermanos, diciendo vosotros. Versículo 13, vosotros. Y en el 14, vosotros. Quiere decir que no está diciendo es a nosotros. ¿Quiénes? Entonces la pregunta es, ¿a quién es que va dirigido esta responsabilidad? ¿No es cierto? Ahora, cuando hablamos de iglesia, yo veo que la palabra iglesia tiene dos dificultades, hermanos, en el ser humano. Veo que cuando decimos iglesia, para algunos piensan en las paredes, piensan en el lugar o local físico y entonces creen que esta es la iglesia. ¿Sí? Aunque, hermanos, yo sé que se ha hablado mucho y se ha dicho, no, la iglesia no son las paredes. La iglesia, ¿quién somos? ¿Quiénes somos? Las personas. Por eso hablamos en la teología de dos clases de iglesia. La iglesia universal, que está conformada por todas las personas que han creído en Cristo, en toda raza, nación y tribu de todo este mundo, hermanos. Pero hablamos de iglesias locales que funciona, hermanos, con un local en un lugar geográfico que es reconocible porque tiene un lugar en la ciudad o en el país o en el mundo. Eso es lo que llamamos la iglesia local. Y mucha gente todavía tiene el concepto y todavía o no ha entendido que la iglesia no es en las cuatro paredes, sino que en la iglesia, hermano, somos todos los creyentes. Pero hay otra dificultad en cuanto a la iglesia.
Y es que mucha gente cree que la iglesia solamente son aquellos pastores, aquellos líderes y aquellos que dicen que son miembros de la iglesia y que asisten a una asamblea, ¿no es cierto?, que son reconocidos y que están escritos en un libro que es llamado membresía. Y entonces algunos, porque no están ahí unidos o porque no están ahí escritos, entonces se excluyen diciendo: yo no soy de la iglesia. Pero vemos que lo que el Señor dice es: vosotros. ¿Quiénes? Los creyentes. O sea que si usted es creyente, aunque todavía o no está unido a una iglesia local en particular, mas sin embargo el mensaje es para usted, es para todos. Por eso me abstuve de colocar la responsabilidad de ser luz de la iglesia. Y mejor le di que responsabilidad de ser luz, porque ahí nos incluye a todos, toda persona, todo creyente está involucrado ahí, porque la palabra vosotros lo incluye a usted y no lo excluye. Así que es para todos nosotros. Esto es lo que quiero que entendiera usted en este sentido. Ahora, ya sabemos que Cristo tiene que ser nuestra luz. ¿De quiénes? De nosotros. Pero ahí viene un pero, ¿no es cierto? Hay partes donde uno dice: bueno, tengo esta claridad, pero todavía me queda como una parte como que no entiendo. Y entonces toca preguntar: ¿cómo hago para obtener o ser luz? ¿No es cierto? ¿Cómo hago porque me está diciendo, bueno, el Señor le dice a usted: sea luz, o brille usted, o sea luz en medio de su casa, en medio de su barrio, en medio de esta ciudad, sea usted luz. Pero todo uno se pone a pensar: y bueno, ¿y cómo hago? ¿No es cierto? ¿Qué hago para alumbrar, hermanos? ¿Cómo hago para alumbrar? Entonces, la respuesta la encontramos en Juan capítulo 8, versículo 12. Por eso lo invito a que vayamos a el libro de Juan y miremos lo que dice el capítulo 8, versículo 12, hermanos, para que miremos allá lo que dice. Dice Juan capítulo 8, versículo 12, dice el Señor: y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de mi vida. Entonces, ante la pregunta de cómo yo puedo ser luz o cómo puedo brillar, el Señor me responde diciendo: por una parte, Jesús se proclama como la luz de este mundo, hermanos. O sea que cuando dice vosotros en la luz, tenemos que ir a la fuente de la luz. Y la fuente de la luz es ¿quién? Es Jesús, ¿no es cierto? Es Cristo, claro, ¿no es cierto? Ahora note que este versículo va unido a Juan capítulo 1, versículo 9. Note lo que dice Juan o escribe Juan en el momento en que Cristo va a venir a la tierra, en que se ha profetizado y que ahora se cumple. Mire lo que dice Juan al comienzo de su evangelio de Juan, y dice: aquel que era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. O sea, lo que Juan está allí ratificando, mostrando o colocando allí, hermanos, es que Jesús vino a este mundo a traer la luz de Dios. Porque el mundo, hermano, estaba en tinieblas. Porque el mundo estaba en la oscuridad. Las falsas doctrinas, las falsas religiones, hermanos, los falsos pastores, líderes y las falsas
caminos que ofrece muchas veces el mundo, nos ha llevado por un camino erróneo, mentiroso. Y la Biblia dice que nos han cegado los ojos de tal forma que somos como aquellos ciegos que no sabemos para dónde ir. Y cuando dice el Señor, ustedes tienen que ser luz, ¿cómo hago? ¿No es cierto? Entonces la respuesta: Jesús viene a este mundo como la luz. Pero mire que el texto de Juan capítulo 8 versículo 12, no solamente Jesús se proclama como la luz, sino que Él dice allí, y otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Note que esa palabra "me sigue" significa que debemos de seguir a Jesús en una forma en la cual tenemos que aceptarlo como Señor de nuestra vida. Porque uno no va a seguir a cualquiera, ¿no es cierto? No. La idea del rabí o la idea de aquellos prominentes religiosos era practicar hablar para que muchas personas lo siguieran. Ahora, lo que está diciendo aquí es que Jesús, al venir al ser humano, muestra ese resplandor de su gloria, y entonces la persona puede ver las cosas claramente. Y entonces se produce dos cosas en el ser humano. La primera es que se da cuenta de que es un pecador, y al darse cuenta que es un pecador, entonces se arrepiente de sus pecados. Recuerde que el arrepentimiento es reconocer que soy un pecador, confesar que he pecado y apartarme o dejar el pecado para seguir en una vida nueva, diferente a la que llevaba. Ser una nueva criatura. Interesante, ¿no es cierto? Estamos en tinieblas, no vemos el pecado, pero viene la luz y nos muestra que somos pecadores. Y cuando me doy cuenta de que soy un pecador, pues ¿qué hago? Tengo que limpiarme, y la forma de limpiarme es por medio del arrepentimiento. Pero note que no solamente el arrepentimiento es que me produce el seguir a Cristo o que Él sea mi Señor, sino que tengo que tener la fe salvadora, hermanos. Esa fe, esa confianza, es creer y estar seguro, certero de que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo es el único que me puede a mí salvar de esta condenación que el pecado ha producido en nuestra vida. Entonces, note allá cuando Él dice sígueme, significa que ahora puede ver su vida, ahora se puede arrepentir y ahora puede colocar su fe en Jesús y seguirlo a Él como su maestro y como su Señor, ¿no es cierto? Pero note que el texto no solamente queda ahí. El texto termina diciendo en el versículo 12, dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Ya vi. Ahora note lo que dice al final: sino que tendrá, ¿qué, hermanos? ¿Qué tendrá? La luz. Usted necesita la luz, pues venga Jesús. Él se proclama como la luz, y si yo lo acepto y si yo vengo a Él, entonces Él será mi luz, ¿no es cierto? Ahora note esto: obtendrá la luz de Cristo. Entonces quiere decir que el tener a Cristo es tener, ¿qué, hermanos? La luz. Y ahí sí puedo, ¿qué? Brillar. Pero si no tengo a Cristo en mi vida, porque me he arrepentido y no he colocado mi fe puesta solamente en Él, no tengo la luz. Y al no tener la luz, entonces no puedo brillar. Y al no poder brillar, no puedo entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos.
esa responsabilidad, ese estatuto, esa luz, usted no lo cumple, yo no lo cumplo. Y entonces nos quedamos ¿por dónde? Por fuera. Pero note algo interesante. Ahora lo que nos dice es que usted puede obtener la luz para que usted pueda brillar, pero solamente es cuando tenga a Cristo como Señor y Salvador de su vida. O si no, usted es un poco apagado o fundido, hermano. No tiene nada, hermanos. Tener a Cristo, por eso es tenerlo todo, ¿no es cierto? Mire algo interesante. Cuando vamos a Isaías capítulo 49, versículo 6, mire lo que Dios dice de Isaías, hermanos. Cuando Dios le habla a Isaías, le dice dos cosas claras en este versículo 49, versículo 6. Y dice allí, y dijo: poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que han sido perseverados de Israel, preservados de Israel. Entonces note que por un lado Dios le llama a Isaías y le dice: yo te he llamado y te he puesto como ¿qué? Como siervo. No lo puso como el capitán o el general, te he puesto como siervo. Y como siervo te he puesto para que tú hagas dos cosas: levante y restaure al pueblo de Israel. O sea que el ministerio de Isaías era el transmitir el mensaje para levantar al pueblo caído, hermanos. Pero también el propósito era restaurar lo que se había dañado, lo que el pueblo de Israel había dejado. Por eso el ministerio es de ser siervo, levantar y restaurar. Pero note que el texto nos da otra parte también. Y note lo que dice al final del versículo, hermanos. Que dice al final, dice preservado de la Israel, también te di por luz de las naciones, para que sean mi salvación hasta los confines de la tierra. O sea que otra parte en el cual Dios llama a Isaías y llama al creyente es para que sea ¿qué? Luz a las naciones, dice. ¿Cuál es la nación? Pues todo pueblo y lengua que confiese que Jesucristo es el Señor. Esta es la nación nuestra, que es la primera iglesia de aquí de Cúcuta, Bautista de Cúcuta. Esta es nuestra nación, hermanos. Y de aquí, hermano, podemos lanzar nuestra voz para alumbrar en medio de tinieblas. Cuando una iglesia, cuando un creyente se levanta, hermanos, con el poder del llamado para servirle a Dios, y cuando se levanta para alumbrar en medio de las tinieblas de este mundo, entonces la persona y la iglesia se vuelve esa luz que necesita este mundo, hermano. No necesitamos más gente que venga, hermanos, a engañar. No necesitamos, hermanos, iglesias más que vengan a mostrar falsas cristiandad, hermanos, o falsas doctrinas. Necesitamos iglesias cristianos que se levanten con el poder de Dios, que es el llamado de Dios a ser luz y no tinieblas, hermanos. Luz y no ¿qué? Tinieblas. ¿Qué podemos entonces mostrar? Nos está mostrando el trabajo de cada creyente. Podemos concluir de este primer punto diciendo que para poder brillar y cumplir esta responsabilidad, necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón. Si usted no tiene a Cristo, no va a brillar, hermano. Si usted tiene a Cristo, brillará, hermano. Alumbrará, no por los focos, hermano. No, alumbrará en la presencia de Cristo en su vida, hermanos.
Tenemos a Cristo, debemos de ser luz. Muy bien. Por eso Él dice, vosotros sois la luz. Porque el tener a Cristo es tener la luz. ¿Ven, hermanos? Bien. Vamos ahora a mirar la segunda parte, hermanos, relacionado a cómo hago para que esa luz esté en nosotros. Ya vimos que es cuando Cristo está en nosotros. Pero en segundo lugar, brillaremos cuando vivamos vidas puras y santas. Cuando vivamos vidas puras y santas. Miremos el versículo 14, volvamos a Mateo capítulo 5 y volvamos a leer el versículo 14 y 15. Y dice el texto, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelabro y alumbrará a todos los que están en casa. Está diciendo que si usted tiene a Cristo y tiene la luz de Cristo, usted tiene la responsabilidad de alumbrar, no de esconderse, hermanos, no de sostenerse en esa banca para no servir, hermanos, no de escudarse en un trabajo, no de escudarse, hermano, en una enfermedad o en una situación económica o cosas. Es cierto, hay veces pasamos por ciertas cosas, hermano, y es verdad, pero hay veces nos escudamos para no ser luz, para no brillar. Entonces somos aquellas luces opacas, aquellas luces tenues, hermanos, que no sirven ya para nada. Cuando uno entra a un cuarto y ve un bombillo ya casi agotado, uno dice, este bombillo, ¿qué pasó? Ya no me sirve, hermano. Todavía ciego, la noche ciega y yo que no veo, oscura y yo que no veo. Pues entonces, hermanos, comenzamos a decir, hay que cambiar, hay que hacerlo. Note que el texto está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Está diciendo que nuestra responsabilidad, porque ya tenemos a Cristo, recuerde, y Él es la luz. Ahora viene otra pregunta, ¿no es cierto? Viene un pero. Y el pero es, ¿cómo hago para que brille esa luz y no quede opaca? ¿No es cierto? ¿Cómo hago, hermanos? ¿Cómo podemos hacer? Entonces vemos que hay dos formas que nos muestra la Biblia que podemos nosotros entonces esa luz cada día mantenerla con un brillo que alumbre siempre a todo lugar. Miremos por un lado, hermanos, es viviendo vidas puras. Eso es la clave, hermanos. Viviendo vidas puras, ¿no es cierto? O sea, sin pecado. Eso es la clave, hermanos. Usted quiere que esa luz que Cristo ha colocado, que usted tiene dentro, para que ella continúe brillando, usted tiene que vivir vidas puras. ¿No es cierto? Recuerde que la palabra pura, ¿no es cierto?, muchas veces la aliamos o la asociamos al oro, ¿no es cierto? Al oro. Y por eso cuando alguien va a vender o manda allí al joyero a que mire su tal vez reloj o cadena o anillo, si es de oro, él le echa un líquido, hermanos, y lo mira allí con cierto telescopio o cosita que él tiene, hermano, no me acuerdo cómo se llama, y entonces él la mira y le dice si es de oro o simplemente le dice no. Tiene aleaciones. Significa que ese oro no es puro, sino que lo mezclaron, hermanos, tal vez con cobre o estaño o algún otro líquido para hacerlo más grande, y por lo tanto no es oro puro, ¿no es cierto?
Ahora, noten lo que les quiero decir. La idea aquí es vivir vidas puras, no contaminadas, no un día sí, otro día no, sino que realmente podamos nosotros ser o vivir vidas sin pecado. Ahora, note que Pablo nos da una idea de una vida pura. Si vamos a la carta que él les envió a los Efesios, capítulo 4, versículo 24, note lo que él dice allí. Efesios capítulo 4, versículo 24 dice, está diciendo, vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y la santidad de Dios. Está diciendo que al tener a Cristo, entonces hemos sido santificados. Quiere decir que el pecado que traíamos anterior fue borrado y por lo tanto ahora nuestra vida en adelante tiene que ser vidas apartadas del pecado, hermanos. Note lo que sigue diciendo. Versículo 25 dice, por lo cual, dejando la mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Note que está diciendo, si usted quiere seguir alumbrando y debe alumbrar y va a alumbrar, usted tiene que desechar ¿qué? La mentira. Yo veo que hay muchas personas, hermanos, que son fáciles de mentir, hermanos, por recocha, por aparentar, por salir del paso, hermano, dicen cosas erróneas, mentirosas, o dicen medias verdades o medias mentiras. Pues, hermano, medias verdades o medias mentiras son pecado. Porque la Biblia dice que su sí debe ser sí y su no debe ser no. ¿Somos o no somos, hermanos? Y aquí Pablo dice, si usted quiere vivir vidas puras, tiene que desechar la mentira, hermanos. Ahora note el versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestros enojos. Habla de un enojo que puede ser permitido, pero hay un enojo que puede llevar a la ira. ¿Usted sabía eso, hermanos? Nos podemos enojar, sí, hermano. En algún momento está hablando allí. Pero que ese enojo no nos lleve a cometer, hermanos, un acto de ira. Porque la ira nos lleva a romper, a agredir o a decir cosas. ¿Sí? No todo en la vida salía bien, ¿no es cierto? Entonces tenemos que mirar y ver hasta qué punto no estamos airando, que no estamos ni pecando delante de Dios, ni tampoco agrediendo o yendo en contra de nuestro prójimo. Porque recuerde el amor tiene que ser hacia Dios, pero también amor al prójimo. Y hay veces nos enojamos, hay gente que dice, hermano, cuando yo me enojo, se me hierve la sangre, dice. Pues hay que calmarla, hermanos. Hay que refrescarla, hermanos. Porque aquí dice que no enojemos más de lo permitido. Ahora note lo que dice el versículo 28. Dice el versículo 28, el que hurta, no hurte más, sino que trabaje. Es increíble, dice, no hurte. ¿Habrá gente hurtando, hermanos? ¿Habrá gente robando? Bueno, se puede robar, hermanos, de varias formas, ¿sí? No solamente el quitarle a alguien allí, sino el robar horas de trabajo, hermanos, ¿no es cierto? Se puede hacer intencional o sin intenciones, sacar ciertas cosas que no son nuestras. Entonces, cuando robamos, se nos opaca la luz.
Pero cuando nos abstenemos de robar, entonces la luz sigue ¿qué? Brillante, hermano. ¿No es cierto? Sigue brillante. Ahora, dice en el versículo también, nos sigue diciendo el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice allí. ¿No es cierto? Habla de decir palabras corrompidas, significa aquellas palabras que destruyen. ¿Sabe cuáles son, hermanos? Decirle a un hijo, usted es el diablo, hermano. O decirle, usted no sirve para nada. Esas son palabras que corrompen y destruyen. No es tanto la palabra de decir la grosería, como dicen algunos, sino aquella palabra, hermano, que dice, eso no sirve para nada, este fulano tal cosa, y entonces comenzamos a menospreciar a nuestros hijos, a nuestra esposa, esposo, a menospreciar a los hermanos, a menospreciar aquello, y lo expresamos diciendo, ese no sirve, ese no funciona, ese tal cosa, aquello, y entonces corrompimos, hermanos, o dañamos o destruimos. Entonces dice, no hay que destruir, hermano. Antes hay que construir, no de destruir. Ahora sigue diciendo, otro dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces está hablando de contristar. ¿Cuándo contristamos al Espíritu? Cuando nosotros desobedecimos. El Espíritu Santo fue puesto en nosotros para hablarnos en el momento en que viene la lucha y la dificultad. Entonces, cuando estamos siendo tentados a decir mentiras, el Espíritu por medio de su palabra nos habla y dice, habla toda verdad. Pero en lugar de escuchar al Espíritu Santo, entonces pecamos desobedeciendo, diciendo la mentira. En ese momento lo estamos contristando, o sea, no obedeciendo. Grave, hermanos, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa con nuestra lámpara, hermano? Se empieza a menguar y a apagar. Y mire, termina diciendo el versículo 30. Dice, toda amargura, enojo e ira y gritería y maldicencia sea quitada de vosotros, así como toda malicia, hermanos. Hay que hacer un examen. Usted tiene que hacerse un examen, tenemos que hacerlo, un examen, a ver si esta lista pequeña que nos da Pablo, porque él nos sigue dando muchas más listas, hermanos, si estamos cometiendo, y por eso nuestro brillo de ser luz en el mundo se está ¿qué? Opacando, ¿no es cierto? Pero hay una segunda forma. Otra forma de vivir, hermanos, vidas que brillen, es cuando vivimos vidas en santidad o santos. Aquí la palabra santidad significa apartado para el Señor. Él quiere que salgamos del mundo. Él quiere que dejemos todo lo que hemos caminado en este mundo de pecado, de maldad, y que nos detengamos y empecemos a mirar que Él quiere que vivamos para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Ahora, el apóstol Juan nos describe de este tema en su primera carta, capítulo 2, versículo 17. Así que le invito para que vayamos a la segunda carta de Juan, capítulo 2, versículo 17. La primera de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Sí? Mire lo que dice Juan escribiendo sobre el tema de vivir vidas santas. Y dice, no améis a quién, al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escuche, pongamos atención, hermanos. Está llamando y no está diciendo, no ame al mundo.
Y sigue diciendo en el versículo 16 y nos da el argumento y dice: porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino que es del mundo. Note que no está hablando de tres cosas que de pronto a usted y a mí no está afectando. La primera es los deseos, la concupiscencia de la carne, ¿no es cierto? Son los deseos carnales, son los deseos de la carne que hay veces, hermanos, como que nos gana y como que nos agobia y nos puede enseñorear y podemos vivir bajo el gobierno de la carne. Pero note que dice también los deseos los deseos de los ojos. Recuerde que al ser humano todo le entra por donde. Y por eso la internet, la televisión, las personas, las cosas, todo entra por la carne. Y sabe que por eso es que muchas veces el celular no es tan recomendable, hermanos. Por eso el computador no es tan recomendable. Porque hay veces, hermano, nos entra secretamente o muy sutilmente muchas cosas a través de el televisor o la computadora o el celular, hermanos. Pero mire que también dice la vanagloria humana, hermanos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios y no para la nuestra, hermanos. Cuando usted quiere simplemente resaltar para que lo aplaudan, hermanos, su recompensa, ¿qué va a ser? Pues el aplauso, hermanos. Pero si usted quiere vivir para la gloria de Dios, Dios no lo aplaude, sino que Dios se alegra en usted, porque usted está haciéndola conforme a la voluntad de Dios. Así que el deseo de Dios, el deseo de Jesús, al decir vosotros sois la luz del mundo, es que usted y yo podamos no solamente tener la luz que es Cristo, sino que esa luz nunca se acabe o se apague, porque la estamos viviendo de una forma pura y santa delante de Dios. Entonces no se va a apagar, hermanos, va a continuar en ese sentido. Así que podemos concluir de este segundo punto diciendo que para poder cumplir esta responsabilidad de ser luz, necesitamos tener una vida pura y santa delante de Dios. Bien, hermanos. Ahora entremos a la tercera parte que quiero hablarles en esta mañana. Es que en tercer lugar, brillaremos cuando nuestra vida sea para servir a quién, hermanos, a Dios, para servir a Dios, hermanos, ¿no es cierto? Y volvamos otra vez, hermanos, a Mateo y miremos el capítulo 5, versículo 16. Dice el capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16, dice, note que comienza diciendo así. Note que es interesante que comienza diciendo así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces note que en este tema es claro, hermanos, que el Señor quiere que usted alumbre, ¿no es cierto? Hermanos, usted tiene a Cristo, que es la luz, y usted está viviendo vida santa y tratando de vivir en la santidad de Dios, hermanos. Lo mínimo que usted debe y puede hacer es alumbrar a otros.
Y la mejor forma de alumbrar es sirviendo para la gloria de Dios. Porque ahí dice, si usted es una lámpara y usted está encendida, pero se coloca debajo de la cama, ¿para qué sirve, hermanos? Si usted es una luz en medio de un apagón, hermanos, y coge la vela, hermanos, y va y la mete debajo de un cajón o la mete en un cajón, ¿para qué sirve? No sirve para nada, hermano. Mejor no la prenda. Está hablando de que el creyente tiene que servir para algo. ¿Sabe algo interesante? Que mirando a Pablo y Bernabé, ellos tenían bien claro eso, hermanos. Y por eso los invito a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 46 y 47, y veamos el pensamiento y la claridad que tenía Bernabé y tenía Pablo en relación a tener vidas brillantes o luces para vida, para servir a Dios. Vamos en el versículo 46, hermanos. Dice, note lo que dice. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo está en ese momento, hermanos, cuestionado porque él quería hablarle a los judíos. Quería, hermanos, mostrarle, enseñarle la verdad, pero ellos habían rechazado. Entonces dice, ahorita ya dejo de hablarle a los judíos que se creen mucho y creen que lo saben todo, y me voy mejor a hablarle a quienes, a los que no saben nada, a los que están en oscuridad, a los que necesitan esa palabra de verdad. Y dice el versículo 47, diciendo entonces, porque así nos ha mandado el Señor. Escuche, hermanos, así nos ha mandado el Señor. ¿Tenían claro lo que el Señor le había mandado, hermanos? Estaban claritico, hermanos. Y espero que usted hoy se vaya claro de lo que el Señor quiere que usted haga, hermano. Y Pablo y Bernabé estaban claros y dice, ahora tienen claro lo que el Señor nos ha mandado, diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles, para que sean de salvación hasta lo último de la tierra. Note que en este texto, hermanos, encontramos la claridad que todo creyente debe tener. La primera es que el creyente es puesto como luz. Donde en su casa, en su trabajo, hermanos, en la iglesia, usted tiene que ser luz. Tampoco es que alumbre, no. Ya dijimos que luz es mostrar de su vida, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué? Porque todo aquel que tiene a Jesús debe mostrar con su vida la luz de ¿quién? De Jesús. Lo que le dijeron a Pedro esa noche, le dijeron, pero usted habla parecido a Jesús. Oye, usted se viste igual a Jesús. Hasta camina igual que Jesús. ¿No será usted también seguidor de Jesús? Qué bueno que la gente diga usted se parece y realmente un cristiano. No necesitamos, hermanos, ponernos una C en nuestra frente, ni tampoco andar con un busto que diga Jesucristo el Señor o cualquier otra cosa, hermanos. Simplemente cuando nosotros tenemos a Cristo y lo transmitimos, lo mostramos con nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar, hermanos, entonces seremos luz. Interesante, ¿no es cierto? Así que el creyente
dice Bernabé y Pablo claramente que es puesto como luz, dice allí. Pero note que el texto también nos dice, por otro lado, dice que hemos sido puestos también para la salvación. ¿No es cierto? Sí. Él termina diciendo en el versículo: te he puesto para luz de los gentiles. ¿No es cierto? ¿Para qué más? Para salvación, ¿no es cierto? Para que sea salvación hasta lo último de la tierra. Así que la ideal de Pablo y Bernabé y lo ideal del creyente es que hemos sido llamados para transmitir, para dar, para compartir el mensaje de salvación y de vida eterna a toda persona que está en la luz, que está en la oscuridad, y nosotros podamos mostrarle o darle esa luz. ¿No es cierto? Es por medio de la predicación, hermanos. La predicación es la forma de que la gente conozca y reciba la salvación que es Cristo, hermanos. Entonces pensaba, cuando salimos al parque, hermanos, cuando salimos a las calles, ¿no es cierto? Lo ideal, hermanos, es que nosotros alumbremos. Pensaba, hermanos, tal vez nosotros los evangelizadores o la iglesia o los creyentes, hermanos, no estamos irradiando la luz de Cristo, y por eso la gente no nos quiere escuchar, no nos quiere atender, hermanos. Pues cuando salimos a la calle o a las casas o a nuestra vida sin pecados, apartados del mundo terrenal, con la presencia de Cristo, entonces impactaremos sobre la vida de las personas y se van a convertir y van a querer de Cristo, hermanos. La iglesia hoy está apagada, hermanos. La iglesia del siglo XXI es una iglesia que estamos apagados. Y por eso no impactamos en las ciudades, en nuestra sociedad, en nuestra vida, en la vida de la familia. No la impactamos porque muchos de nosotros estamos apagados, hermanos. Nos toca encendernos. ¿Sabe qué pasaría cuando nosotros vamos con Cristo, hermanos, y vamos con esa luz? La gente empieza a mirarnos, la gente va a querer escucharnos, la gente nos va a poner cuidado, hermanos. Pero cuando vamos apagados, hermanos, cuando no mostramos nada, la gente nos mira de pie acá. No, hermano, ustedes quién sabe quién son. Pero cuando vamos con la luz de Cristo, hermanos, se abrirán puertas, las personas, y veremos un gran avivamiento como nunca lo hemos visto, hermanos, donde almas pecadoras vendrán a los pies de Cristo con arrepentimiento y fe de sus vidas en Jesús. Ahora, terminemos esta parte, hermanos, en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, que estábamos leyendo, pero miremos el versículo 48, ¿no es cierto? Cuando Pablo y Bernabé, hermanos, tenían en claro, dice el versículo 48 de Hechos, dice, no te dice, y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Así que así alumbre para que tengan a Cristo y vivan vidas santas. Entonces eso va a alumbrar a las personas y eso va a producir que ellos en cierta forma, hermanos, vean la luz de Cristo en nosotros.
Y no solamente eso, sino que vean las buenas obras. ¿Cuáles serían las buenas obras? Pues creyentes apartados de ¿qué, hermanos? De la impureza, porque son puros. Creyentes, hermanos, apartados para la gloria de Dios, ya no se mueven según el mundo. Entonces esto impactará sobre las vidas y ellos entonces glorificarán a Dios por la luz que ven nosotros, hermanos. Pero si no ven qué luz, nada, entonces ¿qué van a decir? Mira el cristiano, mira el que predica, no, ese más se roba tal cosa, es mentiroso, pelea en la calle, hace esto, hace aquello. Entonces la gente nos va a señalar. Pero cuando vamos, hermanos, impactando con esa luz, entonces ¿qué pasaría, hermano? Todo se cambiaría, ¿cierto? Sería diferente. Y terminemos, hermanos, en Mateo capítulo 5, versículo 16, diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué podemos concluir de este mensaje, hermanos? Primero que todo, tenemos que entender que hay un llamado del Señor en este pasaje a que seamos luz. ¿Quiénes? Todos. Usted que ha llegado por primera vez, usted que lleva una semana, un mes de convertido, o que dice que tiene a Cristo, o los que llevamos 10, 20, 30 o 50 años, hermanos, este mensaje es para usted. Y el llamado a que sea luz. ¿Cómo hago esto? Ya hemos visto, hermanos. Primero, venga a Cristo con arrepentimiento y fe y recíbalo y recibirá la luz de Cristo, hermanos, y podrá empezar a alumbrar. Segundo, viva una vida pura y apartada del pecado, y entonces la luz que Cristo está en usted, hermano, no se opacará, hermano, sino continuará brillando siempre. Y como número 3, viva para servir a Dios, y por medio de este servicio a otros glorifiquen a Dios por medio de su vida, hermanos. Estamos llamados todos. Así que le invito a que medite un momentico, hermanos. Y si es posible, cierre un momento sus ojos y medite, hermanos. Dios lo está llamando, hermano, y nos está llamando. Y Él quiere que usted, hermanos, tome una decisión, no conmigo. No es levantar la mano ni ponerse de pie, hermanos, sino una decisión con el Señor. De que hoy usted en adelante va a ser luz en medio de estas tinieblas, hermanos, para que seamos la luz de Cristo en nuestra comunidad, en nuestra casa, en el trabajo, en el estudio y en esta ciudad de Cúcuta. Señor amantísimo y soberano Dios, a ti siempre la gloria, la honra, la alabanza. Tú llamas a un pueblo, tú nos llamas, Señor, como tus hijos. Tú llamas a esta primera iglesia a que nos pensemos, a que meditemos, a que entendamos que hemos entrado al reino de los cielos, pero que tenemos que llenar esa responsabilidad o ese estatuto de ser luz aquí en la tierra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Glorifícate en cada uno de nuestras vidas. Permita, Señor, que de hoy en adelante seamos aquellos que alumbren este mundo. Que por medio de tu Espíritu, Señor, nos levantemos hombres y mujeres llenos de la presencia tuya, mi Señor Jesús, y podamos iluminar la oscuridad, las tinieblas que hay en este mundo, para que vean la gran luz que es la salvación en Cristo Jesús.
Ayúdanos, diríjanos y guíanos con tu gracia y tu poder. Te lo suplicamos, Padre, y te lo imploramos en el bendito y maravilloso nombre de nuestro amado y Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén.